Hola amigos, soy Juan Ponce Valenzuela y este es su programa La Otra Caja de Pandora. Como saben, es un espacio donde los autores muestran y comentan sus trabajos en fotografía y fotoperiodismo. Estos días se hizo público el catálogo digital de la colección fotográfica Martín Chambi. Como postea Perusca, su descendiente, uno de los objetivos de la Asociación Martín Chambi, institución de puertas abiertas del mundo, ha sido este. Si ustedes desean y tienen interés de ver este, digamos, tesoro de la fotografía peruana, lo pueden encontrar googleando como colección.chambimartin.org. El catálogo digital de Martín Chambi ha sido posible gracias al auspicio económico de la Fundación BBVA, esto es Banco Continental. También ha participado en esto la Embajada de los Estados Unidos con su apoyo del proyecto de rescate y salvaguardia con el auspicio económico del Fondo para la Conservación del Patrimonio Cultural del Perú. Sin duda, es un aporte para el imaginario de los años 20, 30 y lo que posteriormente se ha construido a partir de los trabajos de Martín Chambi. Con un movimiento universitario disminuido y una juventud que se batía entre escapar de los estereotipos, pugnar espacios en la universidad como las organizaciones armadas, esto es, debemos recordar, Sendero y el MRTA, y dedicarse a la vida estudiantil. ¿De qué hablamos? De estudiantes en la época de los años 90 en la Universidad San Marcos. ¿Qué más sigue este texto? Este texto sigue diciendo: testigos de esa época son los murales y consignas que envejecían tan rápido como eran pintados. Estos quedarían luego señalados como imágenes representativas de un tiempo convulso y caótico para la principal universidad pública del país. Este texto lo pueden encontrar en la web de la Biblioteca Central de la Universidad San Marcos. Pareciera que fuera escrito por otros, pero no, es por la propia universidad. Y esto viene a cuenta porque San Marcos, como universidad, como centro de estudios, ha pasado varios de nuestros invitados. Testimonio de parte es nuestra invitada de hoy. Como ella nos da a entender, la Universidad Mayor de San Marcos es un pequeño Perú. Ella estudió sociología para luego decidir por la fotografía. En breve, con Malú Cabellos. Este es el programa La Otra Caja de Pandora. En esta oportunidad nos conectamos con Malú Cabellos, fotoperiodista, autora, digamos, productora no solamente en fotolibros, exposiciones, también en Guarango, pero sus inicios y su trayectoria nos hace revelar qué tanto ha cambiado Malú Cabellos. Malú Cabellos como profesión socióloga, en sus inicios juveniles de entusiasmo en la sociedad, y que lo ha trasladado ese mismo entusiasmo a la fotografía. Y eso es lo que quisiera preguntar de entrada, ¿no? Malú, bienvenido a La Otra Caja de Pandora. Muchas gracias, Juancito. Encantada de poder acompañarte y estar con todos los que nos van a escuchar. Sí, también obviamente te agradezco el tiempo que nos vas a dedicar. Te preguntaba casi de entrada, ¿cuánto eres socióloga ahí en la fotografía de Malú Cabellos? Eh, bueno, mira, yo te cuento, yo cuando salí del colegio entré a la universidad en una época muy complicada, entré a San Marcos en la época de los 90, y tú recordarás cómo era San Marcos en esa época, ¿no? Era prácticamente una zona de batalla, ¿no? Se vivía muy de cerca todo lo que era la crisis de la violencia interna, que muchas veces en otros espacios no se veía, ¿no? Pero ya yo desde ahí, desde ese momento, podía enterarme de muchas cosas, ¿no? De todas los horrores, las barbaries que se vivían en el interior del país, ¿no? Que luego fueron develadas por investigaciones y lo que recogió la Comisión de la Verdad. Entonces era una época bien complicada.
Y bueno, yo estuve ahí los primeros años, eso fue prácticamente lo que más me impactó. Igual también conocer a las personas que estudiaban conmigo, porque la universidad no solamente es lo que aprendes, lo que te enseñan, sino también es con quién convives, ¿no? Y bueno, y luego por varias cosas yo dejé la carrera y entré a hacer fotografía. Siempre había sido algo que me había gustado hacer, o sea, que siempre lo había disfrutado viendo los álbumes familiares. Mi papá era ingeniero civil, pero era aficionado a la fotografía. Tenía su pequeña camarita Kodak, esas antiguas que tenían un case, y nos tomaba muchas fotos. Nosotros somos 5 hermanos. Bueno, éramos 5 hermanos, ahora estamos 4. Y, y entonces disfrutaba mucho de mirar las fotografías. Y cuando estaba en esta época de no saber bien qué cosa iba a hacer, si terminar la carrera o qué sé yo, fue que me encontré con la fotografía. Pero de hecho sí, muchas de ahora, por ejemplo, con mis últimos proyectos, yo no concibo escoger o empezar a trabajar un tema si es que no lo comprendo en su contexto, ¿no? Siempre estoy tratando de relacionar, claro, la parte artística, pero siempre con un enfoque hacia lo social, ¿no? Hacia comprender el problema a través de la historia, ¿no? Entonces, tal vez ese componente, yo creo que no, es ese componente el que hace que a veces los proyectos sean un poco más complejos, ¿no? Y también ricos porque aprendes, ¿no? O sea, igual tener como que esas entradas para poder investigar algo a partir de las imágenes, te lleva siempre a leer más, a conocer más, a buscar gente que pueda contarte otras cosas, ¿no? Desde otras disciplinas, ¿no? Desde, no sé, desde la historia, desde por ejemplo, la biología para estos últimos casos, ¿no? De la ingeniería forestal o medioambiental. Entonces, ahí hay toda una cosa. Malú, sin duda, cuando veo o más o menos la serie de fotos que has compartido con nosotros para poder mostrarlo y que puedas comentar, ¿es un proceso como maduración que ha sido, digamos, en ascenso o cómo te sientes profesionalmente haciendo fotografía? Claro, cuando yo empecé con la fotografía, obviamente fascinada, y luego cuando entré a prensa, fue una cosa maravillosa, ¿no? Empecé en el diario El Mundo, con todos ¿cómo se diría? Los tigres de la fotografía. ¿No? Y eso fue muy bacán, una época muy, muy, muy buena para mí. ¿Por qué? Porque recorres mucho, ¿no? Sobre todo la ciudad, estás en diferentes espacios, en diferentes lugares, ¿no? Siendo Lima una ciudad tan, eh, tan diversa, ¿no? Tan desigual, ¿no? Entonces, eso era bueno para mí, poder estar una mañana en un asentamiento humano, en la tarde estar en otro lado, en un cóctel en San Isidro. Entonces, poder mirar todo eso, toda esa realidad junta, ¿no? Eso me pareció bacán de la época de prensa, ¿no? Luego nacen mis hijas, empecé a hacer ya más trabajo de edición en, en oficina, y a partir de un máster que hice en el 2015 en el centro de la imagen, es que ya empiezo como un poquito como a concebir ya proyectos un poco más como más utilizando investigación y todos los otros elementos que te había comentado, ¿no? Estas fotos son de la época, pues claro, yo empecé en fotografía como practicante en El Mundo en el año más o menos 95, 96. Y bueno, ahí me he paseado por varios diarios, ¿no? He estado en El Mundo, en Cuestión. Esta época de blanco y negro es Liberación. Usábamos, claro, película, cámaras analógicas. Y ya, pues, ya en esa época sí, siempre cuando había un momento libre,
iba, por ejemplo, a las playas, al agua dulce, ¿no? O al Día de Todos los Santos, ¿no? Y ahí ya te dabas cuenta un poquito que empezaban a pasar muchas cosas que se repetían a través de los años y que eran como que visualmente súper interesantes, ¿no? Sí. Y Malú, ¿y con quiénes iniciaste cuando tú dices, hice mis prácticas o inicialmente como practicante en Diario Mundo? ¿Con quiénes compartiste ese escenario que también marcó, digamos, cierta pauta en presentación gráfica del Diario Mundo, ¿no? sí, claro, cuando yo hice un pequeño curso de fotografía, y obviamente era un curso básico, yo quería seguir practicando, pero era demasiado caro. Era demasiado caro en esa época estudiar fotografía, sobre todo porque era todo analógico, ¿no? Tenías que invertir desde en comprarte películas. Una época de crisis, ¿no? Y bueno, logré por insistencia entrar como practicante en el mundo y ahí estaban, yo elegí el mundo porque yo veía el diario con mucha admiración, ¿no? Estaba Mayu Moana, estaba Daniel Pajuelo, estaba Nancy Chappell, estaba Silvia Izquierdo, Fátima López, eran todas unas super capas, ¿no? Y yo me acuerdo que en la mañana, claro, hacía mis comisiones y en la tarde estudiaba los contactos, porque en esa época, o sea, se tomaba película y se hacían contactos. Entonces, Claro. me encantaba verlo, estudiar los contactos, porque ahí tú te dabas cuenta. No es como ahora, pues que los fotógrafos seguro salen a hacer su comisión y borran lo que no quieren que se vea, ¿no? Ahí era, o sea, se quedaba la huella exacta de cuál había sido tu movimiento en la comisión, desde que llegaste, cuál había sido tu primera foto, hasta todo el camino que habías recorrido hasta llegar a la foto, que es la que se va a publicar, y luego lo otro, lo que continuaba, ¿no? Entonces, eso para mí era muy rico, ¿no? Poder mirar los contactos, tanto de hechos, por ejemplo, tipo conflictos o cosas, ¿no? Donde había marchas o enfrentamientos, como por ejemplo retratos o por ejemplo entrevistas, ¿no? Que a veces tú decías, una entrevista puede ser muy aburrida, pero no, dependía de la mirada siempre del fotógrafo que estaba buscando detalles, cosas, ¿no? Entonces, eso me encantaba, fue una época muy buena para mí y claro, ahí también, ahí fue que conocí también a Daniel Pajuelo, ¿no? Con el que hemos andado así algunos años juntos y también eso fue, me ha hecho una gran influencia, ¿no? Eh, Viendo el material precisamente que vamos a compartir ahora, siento esa influencia, tal vez porque vi ese material en su momento de Daniel, o de repente me estoy equivocando, pero siento bastante esa influencia que tú comentas en este material que tú le has llamado Inca. Ujú. Sí, yo había visto algunas imágenes de Daniel, luego, eso fue ya más adelante cuando ya no estábamos juntos, y él me había comentado que había viajado a uno de estos lugares, que era Carguamayo, Junín. Y bueno, yo solamente por seguir el hilo y por seguir el hilo y seguir buscando, encontré que habían muchos lugares donde se hacía esta representación de la captura y muerte de Atahualpa. Algunos incluso en la Sierra de Lima, ¿no? O sea, habían lugares en Junín, en Lima, en Cajamarca, o sea, no necesariamente era Cusco donde se hacía eso, ¿no? Era una cosa muy especial, ¿no? Eran comunidades donde, incorporados a sus fiestas patronales, había un día especial de representación de la captura y muerte de Atahualpa. Entonces, el lugar así como más fastuoso es Carguamayo, que es un lugar que está en Junín como a 4.200 metros y donde prácticamente puedes encontrar hasta 200 actores en escena, ¿no? Y,
Y bueno, seguí ese hilo y fue así como durante, habrá sido desde el 98 al 2004, hice varios viajes retratando este tipo de fiestas y claro, con este estilo más como documental, que era lo que yo había aprendido de prensa, ¿no? Eh, fue de esa manera como lo hice, ¿no? Lo expuse este proyecto en el 2007, mi primer individual. Emayu Moana me ayudó con todo lo que era la edición, la curaduría. Y luego, en el año 2022, esta foto precisamente, me volvieron a invitar a poder mostrar esta serie con algunos adicionales, ¿no? Entonces, decidimos hacerlo como una especie de muralización donde trabajamos todas estas serigrafías que están en la pared, que eran como unos ejercicios gráficos que yo había empezado a hacer a la par de planear la exposición. Esta segunda muestra en el 2022 fue en la sala Luis Miro Quesada, justo antes de que empiece todo el tema de la nueva, de la transformación al nuevo espacio, que creo que es ahora el Palacio de Arte Contemporáneo. Y bueno, fue una experiencia muy rica. Decidimos mostrar las fotos casi como murales, incorporar esta serigrafía y además invitar a otros artistas a que utilicen algunas fotos y hagan lo que ellos, lo que ellos quisieran proponer, ¿no? En este caso que estamos viendo, este fue el colectivo Cholo. Ellos hicieron un video donde a este retrato que habíamos visto antes del Inca, invitaban a personas a que posen como ellos. Entonces tenías una serie como que una secuencia de personas comunes y corrientes como nosotros que estaban en ese sitio, ¿no? Que estaban en el sitio que era el Inca, ¿no? Esta fue otra intervención de otra artista, esta creo que es de Susana Torres. Entonces también, o sea, ellos veían el material y de acuerdo a eso iban proponiendo algo, ¿no? Entonces en la sala teníamos una parte que era, esta es otra intervención, la anterior es de otro artista, Marcelo de Lauchaga, y esta última que mostraste es también una intervención sobre la siguiente, de otra artista que hace trabajos con bordados, a mí me encanta, que se llama Paloma Álvarez. Y bueno, entonces en el 2022 esta misma serie la volví a mostrar como mural, incorporando todos estos iconos que yo había trabajado y invité, en una parte de la sala estaban los artistas y en otra parte, junto con otra amiga que es una videasta también, que se llama Francesca Dazo, con ella producimos una pieza que le llamamos Totem Inca, que era una escultura prácticamente proyectada. No sé si llegaste a ver esa muestra. Y bueno, entonces tenía estas tres cosas la sala, ¿no? Y sí, o sea, partió un poco de esa fotografía que yo había visto de Daniel, a la que finalmente le seguí el hilo, ¿no? Porque creo que Daniel estuvo sí en Carguamayo, ¿no? Y yo, bueno, un poquito investigando, porque hay muchos antropólogos que han hecho esta recopilación, esta Lencioni, y Capoma, que habían hecho varias como investigaciones en diferentes lugares, ¿no? Donde se hacía esta recopilación. Y claro, ahí lo loco es qué pasa para que tantos años después la gente siga haciendo este tipo de cosas, ¿no? Era como cómo podía persistir en la memoria de esa forma, ¿no? Y la gente la reproduce, la conserva, ¿no? La mantiene, ¿no? Hay algo, hay algo que es constante, o por lo menos lo siento, es memoria, identidad, parte que fluye en tu material, ¿no? Tanto en Inca como en los siguientes que vamos a ver. Es una inquietud ya clarísima en tu imaginación, digamos, como narradora visual, como documental, como tú decías al principio, ¿no? La investigación me va a llevar a tener una claridad sobre el tema que quiero trabajar.
Pero en esa claridad siempre estás en ese, vamos a decir, hilo de Arriana, que es identidad, imaginación y vamos a decirlo, memoria. En realidad no me lo he propuesto, pero al final parece que uno siempre se inclina hacia ciertas cosas, ¿no? Yo creo que al final uno se va inclinando. Cuando ya tú no ves hacia atrás, sí, pues a veces tú dices, es así como me estoy inclinando hacia eso, ¿no? Y por ejemplo, también pasó con lo que el otro proyecto que, que tenía, que ya ahí empecé a trabajar más con todo lo que es, o sea, con un problema ya más tipo como que tenía también otros enfoques, ¿no? Ya más medioambientales, ¿no? Entonces, o que también, claro, de historia, de memoria, pero también este tema esto es lo de Inca. Estos son como screenshots del video. Tengo también los videos, pero no sé, creo que no nos va a dar el tiempo. Igual los videos los pueden ver en la web que tengo. Ahí pueden ver, están cargados este de acá, que es el Totem Inca, y lo último también de Árbol de la Fiebre, que de verdad que me falta actualizar. Por eso, Ah, por eso te comentaba que en el trasfondo de los trabajos que estamos viendo fluye, es como una constante, ¿no? El dilema, la identidad y la memoria, y cómo se va tratando de, o a través de ti, abriendo camino o buscando que ser visto nuevamente con nuevos ojos, ¿no? claro, yo creo que todos los que o sea, en este caso, no sé, los creadores, ¿no? Partimos, creo que en principio, desde el lugar de donde estamos, ¿no? Yo sí soy bien consciente de qué lugar estoy, en el qué lugar estoy, ¿no? Y cuáles son un poquito como que los problemas o los grandes conflictos que pueden haber, ¿no? Algunos que se ven, que están a vista, y otros que están como por debajo, ¿no? Eso, por Ujú. ejemplo, es una visión de la sociología, ¿no? Entonces, por eso creo que sí, o sea, de hecho, gran parte de las cosas están ligadas a eso. Este material que estamos mirando es parte del proyecto Isla Azul, Láminas de Iquitos, que es un proyecto que empecé después de hacer este máster que te conté, que para mí fue una cosa muy bonita, muy reveladora, porque tuvimos la oportunidad de ver en vivo el trabajo y los conflictos y todas las dudas y las cosas que tienen otros creadores, otros fotógrafos o artistas sobre su trabajo, ¿no? Entonces, eso para mí, yo me sentía por momentos hasta identificada con las preguntas o con esas cosas que dices, está bien lo que estoy haciendo, voy por acá, voy por allá. Y bueno, a partir de eso empecé a viajar a Iquitos, que era una ciudad a la que siempre me había gustado ir, porque yo había viajado mucho para filmar, porque como comentabas, he trabajado ya desde hace varios años con Guarango, que es una productora de documentales. Entonces siempre viajábamos a Iquitos y empecé a tomar fotos. De pronto me di cuenta que todo tenía un tono azul, entonces empecé a buscar incluso tonalidades azules, empecé a buscar hasta que de pronto llegué a un mural, que es un mural que yo ya había visto antes, pero lo especial es que encontré la fotografía que había inspirado ese mural. No sé si está después de esta, Juancito, una fotografía del año 1911 de una zona de explotación cauchera, ¿no? Entonces dije, hay fotografías, a ver, voy a seguir buscando, ¿no? Y fue así como encontré y tuve acceso a un álbum de fotografías, eh, que, bueno, que es un álbum de fotografías hechas en el año 1912, que fue hecha por encargo de uno de los grandes varones caucheros, que era Julio César Arana, y él le había encargado a un fotógrafo portugués que lo acompañe en una visita consular haciendo fotografías de sus zonas de explotación. Y bueno, entonces tuve acceso a esas imágenes, a esas fotografías donde
eran fotos pues de grupos gigantes, de grandes, ¿no? De indígenas, y estos señores vestidos de blanco, ¿no? Entonces empecé un poquito los del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica tuvieron la amabilidad de cederme las imágenes. Y entonces estuve estudiando las imágenes, viendo qué cosa podía hacer con ellas, y es así como nace el otro proyecto que está ligado a Isla Azul, que se llama Revelados. ¿Eh? Revelados. Ujú. Sí, entonces con estas imágenes que yo había empezado a trabajar, primero a mirar, eh, eh, no sabía bien qué cosa iba a hacer con estas imágenes que eran tan fuertes, yo las sentía súper cargadas, y entonces empecé a trabajarlas como como para hacer cianotipia, para trabajar este proceso antiguo de fotografía, que se usa químicos y todo, y donde trabajas a partir de un negativo, ¿no? Hacia un positivo. Y empecé a trabajarlas todas en negativo, pero ahí al final no encontraba la forma de poder plasmarlas, y ya prácticamente estábamos cerca a la muestra. Claro, esta fue la segunda individual en el 2018. Y por esta casualidad es que justo estaba haciendo un video con Parango, que era un emprendimiento relacionado a innovación, que era una comunidad shánica que procesaba las láminas del látex, eh, del caucho, las procesaba de forma artesanal y las vendía, ¿no? Era una forma como de autosostenimiento, ¿no? Y bueno, llegaron estas láminas a mi espacio, y hice pruebas de impresión, y resultaron que era lo que más o menos había estado buscando, ¿no? Entonces, eh, esta fue una exhibición que en el 2018 hicimos en el Centro Cultural Inca Garcilaso, y en el 2019 estuvo en el Mago Lisboa. Para ahí llevamos también una selección de esta instalación, ¿no? Entonces se tratan de fotografías de la época del caucho. Es un poco así, grandes riquezas entre Iquitos y Lisboa, eran una de las ciudades más ricas del continente, pero que a la vez produjo, no sé, se hablan hasta de 60.000 muertes de indígenas, ¿no? Porque incluso se trasladaron comunidades indígenas a la zona del Putumayo para explotar el caucho, porque se explotaba caucho de árboles nativos, o sea, no eran plantaciones donde tú puedes ir y recolectar, ¿no? Se explotaba el caucho de, de, o sea, de zonas donde había árboles, entonces había que recorrer muchas distancias, necesitaban mucha mano de obra, ¿no? Y entonces es por eso que se hacían estos como asentamientos en todas esas zonas donde había un trato inhumano y todo para todas las comunidades, ¿no? Y claro, luego ese árbol, esas semillas del árbol del caucho, cuando ya empezaron a ver todas estas noticias de estas masacres contra los indígenas, se llevaron las semillas los imperios ingleses, y en este caso fueron los ingleses, y plantaron, hicieron plantaciones de caucho en sus colonias en Asia y en África, ¿no? Y eso empezó a abastecer, porque ¿por qué se necesitaba tanto caucho en esa época? Fines del 19, inicios del 20, porque se vivía en Europa todo lo que era la crisis todo lo que era la revolución de la industria automotriz para hacer llantas, ¿no? Mm. Se empezaba a hacer y a producir, entonces era una necesidad terrible. Entonces siempre este es el primer proyecto en que encuentro eso, ¿no? De que, claro, acá se sobreexplota un recurso, nosotros somos dueños de un recurso, lo sobreexplotas, haces lo que quieras, y de ahí cuando ya no te sirve, te llevas las semillas y las plantas en otro lado y lo aprovechas como tú quieres, ¿no? Entonces,
Asia y África abastecieron de caucho para todo lo que vino después, ¿no? Y ya en Perú prácticamente decayó, ¿no? Y Ese, ese es un, sí. no, te decía que esa es parte de la historia y muchas de ellas con ciertos vacíos. Y como bien dice en parte eh, Jorge Villacorta, eh, tienes una producción que interroga a las sombras de la historia, pero también habría que decir que más bien ilumina esas sombras precisamente para darle actualidad, ¿no? Y solamente viendo el material me diría, bueno, si bien es cierto, es una técnica que llegas a ella, pero también connotativamente es una superposición de historia, de tiempo y técnica en una sola, digamos, en este caso materialmente presentado, pero es una superposición o sobreposición de hechos históricos de carácter, ¿no? Y tiene la misma imagen de los que hasta ahora, vamos a decirlo, son los personajes reales, ¿no? De esa historia, ¿verdad? Ujú, así es, sí. Por ejemplo, esa constante también la encontré en el siguiente proyecto, que es el Árbol de la Fiebre. El Árbol de la Fiebre, no sé si lo puedes poner, es un proyecto que empecé hace también como 3 años, que tiene dos plataformas. Uno fue la exposición y la otra fue una web que ahora también ya está en línea, y también se trata de un proyecto para conocer todo lo que es eh, el ambiente, el lugar, la gente que protege al árbol de la quina, que es el árbol que está en nuestro escudo, fue elegido cuando se creó a inicios de la República, fue elegido porque era el representante de la riqueza natural, pero sin embargo es un árbol que está a punto de desaparecer. Y es precisamente por eso, ¿no? Porque también a fines del siglo XIX, inicios del XX, incluso desde antes, los imperios de Inglaterra, de Holanda, ¿no? Eh, venían necesitaban este tipo de planta, ¿no? Y es porque la quina en su corteza tiene un alcaloide que se usó para hacer el remedio o la medicina para combatir la malaria, ¿no? Si no hubieran descubierto la quina, no sé cuánta gente hubiera muerto, o sea, cuánta gente más. Era una epidemia, ¿no? Y que impedía que también los imperios de Inglaterra colonizaran Asia, colonizaran África también, ¿no? Si no hubiera sido por la quina, no hubieran podido llegar a eso y mucha gente no hubiera sobrevivido. Entonces, este proyecto tiene varias cosas. Por ejemplo, es una serie que yo le llamé Herbarium. Es un trabajo ya. Siempre estoy tratando me gusta experimentar diferentes técnicas para producir también imágenes, ¿no? Cosas. Entonces, habían cosas que yo me había traído de los bosques, hojas o ramas o cosas, y empecé a hacer este tipo de impresiones con una técnica de grabado que es una técnica muy sencilla de grabado, donde utilizaba como una especie de plancha que copiaba un poquito el relieve de las, eh, de las hojas, y eso con el acrílico producía este tipo de imágenes. Y a esa serie la llamé Herbarium. Esta es otra instalación que hice, que la llamé, de acá era el árbol, ¿no? Y también la idea era reproducir un poquito este ambiente donde crece la quina, son los bosques de neblina, los bosques montanos, que están amenazados, ¿no? Por el cambio climático, por la tala ilegal. Entonces, lo hice eh, creando una serie de texturas, ¿no? En esas telas que son medias translúcidas, y tú podías ver a través de las telas, y, y, y sobre las telas imprimí todas estas texturas que yo había encontrado o fotografías que había hecho. Por ejemplo, pueden ser cortezas, pueden ser zonas de como mucho detalle de semillas,
Después otra parte de la muestra, porque esta sala también fue en el Inca Garcilaso, es una sala grande, que al final no termina agotada, porque es bastante. Y esto es otra serie que yo llamé apropiaciones, porque en esta investigación de imágenes, a mí me gusta mucho, cuando voy a tratar algo, es investigar imágenes, todo lo que hay sobre esto. Entonces, sobre la quina había mucho, pero sin embargo, había muy pocas imágenes. Sobre la quina, las primeras imágenes que hay son imágenes de las expediciones científicas que venían a toda esta zona, a Sudamérica. Las expediciones científicas venían siempre con ilustradores, con gente que dibujaba, ¿no? Entonces habían muchas de estas imágenes en acuarelas, ¿no? Todas así lindas, ¿no? De la hoja o de la semilla o de la flor, ¿no? Y entre algunas de estas primeras imágenes encontré una serie de grabados que son más o menos de 1870, que reproducían zonas de explotación, o sea, zonas de bosques, sobre todo alguno incluso que es de bosques peruanos, de quina. Entonces, agarré trabajé sobre estos grabados y cogí determinadas partes que yo pensaba que podía ser como, que podía construir por sí sola una imagen y no la totalidad. Y sobre eso le impuse estos como símbolos o íconos con los que yo ya había trabajado en el proyecto anterior de Inca, y con eso produje otra serie, ¿no? Que yo llamé apropiaciones. Entonces verás que de ahí ya me salí de la fotografía. Pero es así, bueno, es una indagación y que va abriendo ese camino, los temas, ¿no? Y que obviamente necesitan una dedicación e investigación como lo que veo que hacen, ¿no? Como en realidad todo lo que hacen este tipo de trabajo tiene que pasar por esa forma de disciplinarse, de investigar lo que inicialmente puede ser solo un indicio, ¿no? Pero ese indicio probablemente es el inicio del derrotero para siguientes temas, ¿verdad? Así es. Sí, sí, a mí me gusta mucho, es muy interesante, pero claro, siempre por eso a veces toma un poco más de tiempo. Es difícil también llevar a cabo proyectos que sean tan largos, entonces ahí tienes que mezclar un poco, claro, cómo lo puedes lograr, cómo lo puedes como hacerlo posible, ¿no? Entonces, para algunos casos, sí, he conseguido fondos del Ministerio de Cultura, alianzas con otras organizaciones que me permiten también acceder a otro tipo de fondos. Entonces, es así más o menos como trato primero de cubrir todo eso para poder trabajar un poquito tranquila, ¿no? Para poder trabajar y poder dedicarle el tiempo y después eh, eh, ver la forma de hacer las exposiciones. Por ejemplo, en el caso de Inca Garcilaso, y ellos, bueno, han acogido mis dos últimos proyectos, y claro, ellos de alguna u otra forma ayudan en todo lo que es la producción de la exposición, ¿no? Eh, entonces ahí son como que hay varias cosas ahí que uno tiene que ir, ¿cómo se llama? Eh, Como que tratando de equilibrar, ¿no? Tratando de equilibrar. Pero claro, no es algo que sea como, si tú me dices que es comercial o algo por el estilo, no, no es nada comercial. No, claro, que no tiene ese sentido del valor, ¿no? No es un valor de cambio, ¿no? Sino es el valor de uso, vamos a decirlo, ¿no? No está en la oferta y demanda del mercado de hoy, de estos tiempos, ¿no? Malú, te pregunto, ¿vas a volver en algún momento a revisar tu material de Inca y regresar a los escenarios o no lo has pensado? Sí, tú sabes que ahí también hay otro video que pueden ver en la web. Hay otro, tengo pendiente hacer el libro. Tengo pendiente hacer un libro porque
llegué hasta hacer una maqueta, todo, pero después empecé a presupuestar, ay Dios mío, era un dolor de cabeza. Y decía, no, yo, ¿de dónde? Además que, por ejemplo, eso también te quería comentar, ¿no? Por ejemplo, desde el cine, yo cuando empecé a hacer, a trabajar para Guarango, claro, el cine tiene muchos estímulos, desde la producción, desde, no sé, desde para escribir guiones, desde para capacitación, para producción, para distribución. Pero, por ejemplo, para el caso de fotografía, no hay absolutamente nada. No hay nada, no hay ninguna cosa que de alguna manera tú puedas ir planificando para que pueda respaldar el esfuerzo que luego vas a hacer, ¿no? O sea o sea, por ejemplo, cuando te digo que he estado haciendo todos estos trabajos, metida un poco en el mundo audiovisual, también he hecho algunos cortos, mediometrajes, eh, eh, veo que, por ejemplo, para el cine hay un apoyo sostenido, ¿no? Durante ya más de 10 años, creo que 15 años tienen los fondos del Ministerio de Cultura para cine, ¿no? Pero sin embargo, para fotografía no hay nada. Eso te decía, ¿no? Que Ya. para fotografía no hay nada. Si tú quieres hacer un libro, tú quieres hacer una exposición, algo así totalmente específico, no encuentras. Por eso es tan complicado, me imagino, para todos los fotógrafos poder avanzar con sus cosas, ¿no? Por eso es tan complicado, bueno, sacar libros. Ahora, claro, cada vez hay más recursos, ¿no? Eh, también lo bueno de nosotros es que resolvemos, ¿no? Y improvisamos y por eso las cosas también suceden, ¿no? Porque si estuviéramos esperando que todo, tenerlo todo servido, creo que no haríamos nada, ¿no? Malú, ya que has recorrido todo este tramo, no solamente como fotoperiodista, especializándote en fotografía, la experiencia te indica lo que acaba de decir, ¿no? O sea, a pesar de que teóricamente y en el mundo académico se reconoce que los medios de comunicación y sobre todo la imagen digamos, es el fundamento de esta sociedad de ahora, ¿no? Pero que un sector, digamos, de gestión pública que no la tiene clara de cómo manejar lo que se llama, otros autores hablan sobre la repartición de lo sensible. No hay otra manera digamos, o para hacer una frase política, democratizar no solamente el conocimiento, sino la sociedad misma, sino es a través de la imagen, a través de los medios, ¿no? Y eso es lo que no veo que entienda el sector público y no darle el espacio adecuado. Y en todo caso, no digamos proporción, pero facilitar el desarrollo, ¿no? Porque hay toda una generación de autores que están buscando y están trabajando, como tú acabas de decir, ¿no? Es que si no fuera por el ingenio, que si no fuera por el entusiasmo, que si no fuera por esa entrega casi, digamos, apasionado y muchas veces sin esperar nada a cambio, solo por el placer y por la realización individual de que es posible hacerlo, es lo que muchas cosas, trabajos y exposiciones en lo que es en términos de fotografía se están haciendo, ¿no? Sí, pero yo creo que también ahí hay un tema de gestión, ¿no? Porque lo que está ocurriendo con el cine es porque también han habido personas que se han dedicado a la gestión, ¿no? A, la, a también trabajar un gremio. Eso es bien complicado. Yo no sé si es una herencia de Fujimori, que nadie ahora que cree en los gremios ni nada, pero, o sea, en realidad estar asociados o de alguna otra forma, es importante, porque eh, yo estoy un poquito desconectada de los gremios de fotografía. Sé que hay unas asociaciones de fotoperiodistas, ¿no? Eh, pero de ahí no conozco más. Yo creo que sí, es eso, pero también tiene que ver también con la gestión desde los propios creadores, ¿no? De
cómo pueden proponer, cómo pueden organizarse, ¿no? Y eso es un trabajo que, claro, no, casi nadie quiere hacer, ¿no? Eh, pero, no Lo, sé, lo, lo que planteas, digamos, es un tema no solamente de interés para cada autor, cada gremio. Efectivamente hay dos gremios, ¿no? La asociación de reporteros gráficos y la asociación de fotoperiodistas. Y efectivamente, la verdad que no sé qué tanto andan en esos temas de noticias, ¿no? Como gestores culturales, ser un mediador, un gestor que promueva, no digo a los agremiados, sino a la profesión misma, ¿no? La productividad y que eso se canalice a través de los gestores de otra naturaleza, que son los gestores públicos, ¿no? Que puedan tomar interés en este tipo de proyectos, ¿no? Eso efectivamente habría que ver, ¿no? Y que se pongan a trabajar en ese sentido. Los dos únicos gremios, la más antigua, la RGP del año 52, ¿en ningún momento te asociaste a uno de ellos? no, no. No. Cuando empezó a moverse lo de la asociación, yo casi ya no hacía prensa, Ya. casi no hacía prensa. Yo estaba haciendo prensa, claro, como será del 96 hasta que nació mi hija en el 2005, 2003, ¿verdad? Después de Toledo, los cuatro suyos, Toledo y ahí, y Alan, creo que hasta Alan he llegado. Todos estos presidentes que hemos tenido. Ah, pero yo creo que ahí, por ejemplo, es interesante esto lo que acabas de comentar. No es ser gremio de una acción de fotoperiodistas de repente es demasiado, ¿cómo te puedo decir? Excluyente, ¿no? Que no hace, pero hacer Es prensa. efectivo, Pero hacer es, prensa no solamente es prensa en los términos que de repente hay gente que puede encasillarlo, ¿no? O sea, los hechos noticiosos, la violencia, conflictos, ¿no? Pero hacer prensa, de alguna manera, es un universo inmenso, ¿no? Creo que parte de lo que hace cualquier comunicador, utilizando un soporte, digamos, en este caso son las redes, como este recurso también, por ejemplo, que te da la tecnología es hacer comunicación, no en el término de prensa en el formato antiguo, vamos a decirlo, ¿no? En el formato de papel impreso y que sea cobertura de hechos noticiosos. Hay tantas cosas que deben darse a conocer a la sociedad que, por ejemplo, tú, con estos proyectos, con a puro punche logras que se logre digamos, un espacio a través de las galerías es algo que está generando un tipo de comunicación y creando, digamos, de alguna manera, o no de alguna manera, sino de una forma concreta, un discurso crítico con una narrativa que propone a ese circuito de ideas, ¿no? Que no lo recoja adecuadamente en los medios de comunicación, en los términos periodísticos, vamos a decirlo, eso no, digamos, ni te desmoraliza, ni hace menos la muestra, ¿no? Pero lo importante es que los medios de comunicación o incluso los autores como tú o los integrantes de cada asociación circulan muchos trabajos de ellos a través de redes, ya no necesariamente a través de los medios, vamos a decirlo, impresos, tradicionales, pero que circulan y son vistos muchos más números, digamos, cuantificables de los mismos lectores de un diario, ¿no? sí, claro, claro, ahí tal vez habría que ampliar entonces un poco la visión, porque claro, porque fotoperiodista sí se refiere a una cosa que tiene que ver con un medio, ¿no? Estar reportando algo, ¿no? Pero claro, en las redes vemos una cantidad inmensa de creadores y sí, es un trabajo, siempre estoy mirando y de verdad que me quedo, me quedo muy sorprendida y, y feliz también de que se sigan haciendo cosas, ¿no? Porque siempre pensaba así, bueno, la fotografía te puede dar el ser reportero gráfico te puede dar como que un manejo del espacio, rapidez, manejo de tu equipo, pero luego, ¿qué cosa es lo que tú quieres proponer? ¿No? Luego que tú has aprendido esa herramienta, que tú sabes moverte con esa herramienta que tú tienes, ¿qué cosa es lo que tú quieres proponer? Eso creo que era eh,
eso fue creo que una de las primeras preguntas que me hice luego de dejar de hacer fotoperiodismo. Pero bueno, Sí, este es el programa La Otra Caja de Pandora, conversando con Malú Cabellos. Ya estamos en el límite de ocupaciones diarias. Esto se está grabando un día muy sí, temprano, pero lo pueden ver a cualquier hora y en cualquier momento y en cualquier soporte, desde el celular hasta su computadora. Malú, te agradezco la dedicación a este espacio y seguramente nos veremos en otras situaciones con otros trabajos y nos debe sorprender con los proyectos que acaba de decir. Ojalá que tenga lo suficiente apoyo, encuentres, mejor dicho, que encuentres el suficiente apoyo para la publicación del Inca y que continúe, ¿no? Como tú dices, a pesar de los años, es una práctica, claro, es una práctica que sostiene a la misma sociedad y necesita recrear anualmente, porque es parte de su identidad, es parte de esa tradición que ojalá no se pierda. El gran problema de este tipo de prácticas sociales es que las generaciones que han podido, digamos, disfrutarlo, a veces han migrado y digamos, ya no son posibles de ser, de trascender en el tiempo, sino es a través de como una herencia cultural en la población, ¿no? Pero si la población comienza a migrar y comienza a alejarse y ya no regresa, estamos en un grave problema, ¿no? sí, bueno, yo confío en que eso no va a suceder, porque ya desde cuando yo he ido las últimas veces, casi toda la gente, por ejemplo, de Carhuamayo, vivía en Lima. Todos los jóvenes que eran el ejército incaico, porque hay el ejército incaico y el ejército español, casi todos vivían en Lima, pero claro, tienen sus padres ahí. Lo que pasa es que Carhuamayo es un pueblo, una comunidad especial, porque la gente se ha dedicado mucho al transporte, ¿no? Entonces, permanecen todavía un grupo ahí. Cuando, por ejemplo, en otras comunidades, sí, por las necesidades, por la pobreza, por todas estas brechas tan grandes, la gente migra, ¿no? Cuando ya sale del colegio, ya prefiere irse a la ciudad que tiene más cercano, o venirse a Lima, ¿no? Pero sí, son cosas que, mira, se han mantenido y yo confío en que se mantengan y bueno, también igual quería agradecerte por eso, qué bacán que te hayas dado el tiempo para poder crear este espacio. Yo creo que es muy importante esto, ¿no? Que nos podamos escuchar entre nosotros también, ¿no? Porque al final, bueno, hemos salido como que de un espacio y luego cada quien está haciendo otras cosas, ¿no? En el camino hemos conocido otras personas, otros fotógrafos, y creo que este espacio de comunicación es muy rico, ¿no? Y te felicito por eso, espero verte pronto en vivo y directo. Nos felicitamos, Malú Cabello. Este ha sido el programa La Otra Caja de Pandora. Nos vemos, Malú. Y eres parte de esta generación que tiene mucha fuerza, mucha energía en hacer cosas. No el tiempo ni la situación nos ha milanado, ¿no? Y creo que nos debemos felicitar por eso, ¿no? Porque eres esa generación que nos está dando, ¿no? Y seguramente, como acabas de comentar, esperemos que las tradiciones, y en este caso me refiero tu heredad familiar, continúe con ese mismo entusiasmo, con conquistar y demostrarnos a nosotros mismos lo que somos a través de los trabajos. Los tuyos nos indican o nos abren un derrotero para saber quiénes somos, de dónde venimos y quiénes queremos ser, ¿no? Esto ha sido el programa La Otra Caja de Pandora y nos vemos hasta otra oportunidad, Manu. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. 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 Conversación que ustedes han participado con Malú, hay varias interrogantes, ¿no? Sin duda, nos abre varias vertientes en el pensamiento sobre recordar no solamente la historia, sino cómo se ha ido construyendo en diferentes regiones del país. Sus diferentes trabajos dan, obviamente, ese testimonio. Pero la antropología nos dice que la mayor riqueza de recreación cultural está en el imaginario. ¿Qué cosas somos capaces de hacer? Parte precisamente del imaginario de la sociedad. Ese espacio donde fluyen tiempos
memorias, historias que van dando forma y orientan precisamente forma de representación del mundo. Y, claro está, en versión individual se da en sus propias acciones. Todo esto para ver la riqueza en el trabajo que Malú hace con el tema de captura y muerte del Inca. La muestra con las fotos y la intervención de otros artistas dan cuenta de la forma en que la memoria popular rescata e interioriza y mantiene vigente hechos que son historia, pero no solo eso, también la representan. ¿Qué significa cada año? Como es este caso de las historias que nos muestra Malú. Estarán de acuerdo conmigo que esta tradición en riqueza difiere de otras que publican los diarios o la televisión. Casi como cierre, tendría que repetirse parte de la frase de Malú. Ella nos dice que está muy consciente en qué lugar está y de los problemas o los grandes conflictos que pueden haber, algunos que se ven o están lejos de la vista, otros que están como por debajo. Sin duda, es una lectura de la sociedad en la que convivimos y es una visión de una socióloga. Este ha sido su programa La Otra Caja de Pandora. La siguiente semana con un nuevo o nueva invitada.